Hola, qué lindo que nos encontraste en YouTube. Por favor, suscríbete y danos like, es lo que más nos ayuda. Gracias. Valentina es arquitecta. Las paredes de su casa son el lienzo en el que pinta cada vez que puede. Tiene fama de bailadora y le gusta leer novelas históricas, siempre acompañada de perros y gatos. Valentina genera lazos afectivos a través de la exploración de sabores, olores y restaurantes. La reconoces en la calle porque lleva un sombrero puesto y cierta aura de alma vieja. Nos contará deliciosas historias de pastelería y un inolvidable viaje a Italia que le demostró el poder de la comida para ayudar a conectar dos personas de mundos muy distintos. Soy Manuela Tascón y en este capítulo vamos a catar la historia de Valentina Sarmiento. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola Manuela, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo vas? Bien, me alegra mucho escucharte. Hablábamos hace unos días en una pequeña llamada que teníamos. Me hablabas sobre la importancia que tiene para ti la memoria y la cocina. Y esto quedó resonando en mi cabeza y pues quisiera ahondar un poquito en eso que me diste ahí como un abrebocas el otro día. Bueno, para mí la memoria funciona. Yo en general tengo muy mala memoria, digamos que cuando, por ejemplo, a mí me tocaba estudiar para algo, me iba muy mal porque tenía que estudiar 5 minutos antes porque si no se me olvidaba, entonces toda la información tenía que estar en vivo. Pero hay algo que sí me pasa y es que es como una memoria como de procedimental, de procesos. Y eso me lo da mucho la comida y la cocina en general. Yo recuerdo justo cuando estoy picando algo, cuando esa cosa saca olor o cuando la pongo a hervir o cuando pasan estos procesos que están concatenados y que dan un resultado que al final tú puedes oler, puedes probar, puedes sentir. Y entonces eso inmediatamente me redirige a todo lo que hay alrededor mío, personas, situaciones, hasta cómo estaba el sol en ese momento. Entonces, para mí la comida es eso, es memoria, básicamente, es mi manera de recordar. Qué bonito esto que dices, que la comida es memoria. Creo que si uno hace unos viajes al pasado a través de la comida impresionantes. Eh, ¿Cuál es tu viaje más lejano? Mi viaje más lejano. Yo creo que justamente se trata, mi mamá es pastelera, entonces desde muy chiquita estuve metida en la cocina, literalmente metida. Y creo que el acercamiento que tengo es estar en un patio de la que era mi casa en ese entonces, yo creo que yo tenía 4 años, algo así, y estaba engrasando latas para que ella pudiera poner pan, yo creo que era Navidad, y en Navidad engrasábamos latas para poner unas coronas de pan con frutas, y ese es como el recuerdo más viejo que tengo que me trae la cocina, estar en ese patio justamente y ser muy rigurosa con la brocha porque se engrasaban las latas con mantequilla con una brocha y yo me esforzaba mucho porque era algo que no me dejaban hacer porque si eso salía mal, el pan salía muy untado o si salía bien o si le echaba muy poca mantequilla, el pan se pegaba. Entonces ese es un recuerdo que tengo muy vivo. Cuando estabas, dices que tu mamá tenía una pastelería y que creces en esta pastelería, pero que además te va a traer estas, digamos, estos recuerdos y estos aprendizajes. ¿Esta pastelería todavía hace parte de tu vida diaria? No, no, desafortunadamente no. Yo crecí en ella, la vi crecer y la vi transformarse. Digamos, ¿no? Nos encerramos en una bodega y era una pastelería para clubes y hoteles de acá. Entonces llevábamos a todos los clubes y hoteles pedidos y pequeñas y grandes cosas. Y luego nos trasladamos a Subachoque, a un pueblo cerca de Bogotá, y era un salón de té. Y era un salón de té increíble porque era nuestra casa, era una gran, gran casa que compartíamos de alguna manera con la gente que llegaba y les dábamos como esta experiencia de estar en nuestra casa. Y en ese estar en nuestra casa yo definitivamente quería que fuera mi casa
y quería tenerlo, entonces empecé a hacer mucho más parte de ese proyecto, empecé pues a construirlo con mi mamá, pero bueno, por cosas de la vida, porque yo soy arquitecta y porque mi mamá también empezó a sentirse muy cansada, se fue desvaneciendo y ya no es parte de mi vida. Yo creo que en algún momento lo va a hacer, yo creo que en algún momento yo tengo que montar una pastelería, yo tengo que montar un restaurante o algo, pero ahorita es un sueño en stand-by y es un sueño con el que me peleé en algún momento y me estoy recuperando. Ok, pero siempre es lindo tener esos sueños a largo plazo, ¿no? Esos sueños que uno construye y reconstruye, es como una espiral que avanza y vuelve y retrocede, ¿no? Permanentemente. Hola, soy Chuco, el editor. Me pareció muy curioso la manera en que Manu describió esa memoria, que avanza en espiral. Así es que tuve que ir a preguntarle a qué se refería con eso, de dónde lo había sacado, y lo que me dijo fue: Hace unos años trabajé con comunidades indígenas en Colombia. Cuando estuve con la comunidad Misaque en el Cauca, aprendí que el pensamiento corre en espiral y es importante avanzar en la espiral y devolverse en la misma, porque el pensamiento no es lineal. Todo el tiempo estamos volviendo en nuestras memorias. muy profundo. Bueno, dejo que regresen a la charla, pero les anticipo rápido que habrá un par de cápsulas de Sara, nuestra compañera en Catán de Historias. Levante la mano el primero en escucharla para ganarse un premio. Es importantísimo. Yo creo que es uno de los grandes motores, como ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo creo que siempre va a estar tener un restaurante y tener mi restaurante y invitar a las personas a mi casa a comer lo que yo hago. Sería una gran felicidad, es como la manera de mostrar amor. Qué bonito. Ahora que me dices mostrar amor, cuéntame cómo el amor se ha vinculado, o sea, ¿tú vinculas la comida con el amor o el amor ha pasado en otras instancias o tienes o ha estado permanentemente vinculado a este proceso que te gusta tanto que es la cocina? Siempre ha estado vinculado. Yo creo que es una de las partes de amar para mí, el cocinar, claramente, porque así es como yo puedo decir, como entregar una parte de mí y no solo el cocinar, sino el descubrir también. Yo creo que descubrir con otra persona nuevos sabores y hacer nuevas cosas es muy importante. Creo que la única relación, digamos, fallida que he tenido ha sido justamente porque no soportaba esta persona que yo quisiera cocinar o que yo quisiera hacer cosas experimentando o que yo quisiera dar todo a través de la comida. Y entonces no, definitivamente no funcionó, pero el resto de relaciones yo creo que han sido un compartir, un descubrir sobre todo. Yo creo que los momentos más felices de cuando he estado con alguien es justamente en donde se descubre la comida. Pues en pandemia sobre todo he estado leyendo mucho y en pareja hemos estado leyendo también en voz alta y estábamos leyendo un libro de África, por ejemplo, y era muy descriptivo con la comida. Y en un momento dijimos, bueno, vamos a ponernos a hacer todo lo del libro. Y entonces nos pusimos a hacer comida africana y ha sido un descubrimiento maravilloso también. Y pasan muchas etapas, he descubierto todo tipo de comidas con todo tipo de personas. Y definitivamente la comida es un motor muy grande ahí. Claro, cuéntanos un poquito qué cocinaste un poquito más a detalle, digamos, esta historia tan bonita de leer un libro y de llegar a su cocina. ¿Cómo fue ese proceso y qué has cocinado? ¿A qué sabe? Bueno, he leído sobre todo a Chimamanda Ngozi Adichie y tiene dos libros que son los que he leído que me gustan mucho, es Medio Sol Amarillo y Americana. En Medio Sol Amarillo sobre todo que habla de la guerra y es histórica, es súper interesante. Hay un personaje que es como un empleado, digamos, que cocina para las personas que lo emplean. Y, y en este proceso él describe cómo es el pollo, cómo hace el arroz. Y hay algo que se repite tanto en este libro como en el otro, que es el arroz jollof o jollof, o bueno, un arroz
y hablaban mucho de pimientos y del arroz rojo y del pollo que acompañaba este arroz. Y a mí se me hacía agua a la boca cada vez que hablaban de este arroz. Y después de mucho tiempo, por fin lo intentamos. Y es un arroz muy sencillo que se hace principalmente con una salsa de tomate, con pimentón, con jengibre, con comino, con un montón de especias muy fuertes que yo personalmente dentro de mi experiencia no pondría juntas nunca, pero que lo hice por ser muy juiciosa con la receta. Las puse juntas, puse el arroz al horno porque además es al horno y el sabor es la cosa más impresionante que yo haya probado jamás. Tiene una fuerza, pero al mismo tiempo se siente como estar en casa, aun cuando yo nunca en la vida lo había probado, nada parecido. Pero el probar estos sabores me hizo sentir en casa y me hizo querer ir a un lugar al que nunca había pensado ir tampoco. Ay, qué maravilla. Además, porque hay una cosa que es muy cierta dentro de esta cuarentena y es el cuerpo tiene que estar encerrado, pero la mente no tiene por qué hacerlo. Y con esta pequeña historia nos demuestras que es así. El cuerpo tiene que estar encerrado, pero la mente no tiene por qué estar encerrada. Sí, y fue súper interesante también porque al principio cuando pensamos que esto no iba a durar tanto, que era algo de un ratico, empezamos a coger cartas de restaurantes y a emular los platos, ver cómo los ingredientes principales y empezar a reconstruirlos. Entonces hicimos comida china, comida tailandesa, mexicana, empezamos a sacar cosas de donde no teníamos ni idea y a generar platos completamente fascinantes y eran descubrimientos muy interesantes. Habían cosas muy frescas, habían cosas muy pesadas, habían cosas más como comida que te hacía sentir querido y amado, y habían otras que decías como esto merece estar en un mega restaurante, pero fueron descubrimientos muy, muy bonitos y luego, pues claro, uno pierde como ese afán de la novedad de estar encerrado y empieza a hacer otras cosas, pero luego hay como pequeñas luces en el camino y en la cotidianidad que muestran que uno puede hacer como este arroz, como esta salsa y otras cosas que de pronto se vuelven más fascinantes porque no son el millón de platos a la semana súper sofisticados, sino son unos que te traen a lugares y te dejan ir a otras partes y te dicen, no, el próximo viaje va a ser a China, el próximo viaje va a ser a Corea, el próximo viaje va a ser a Nigeria. Son este tipo de cosas que sí, me decidieron los próximos destinos de los próximos 20 años. Qué maravilla, qué historia más bonita. Además, la investigación culinaria práctica, digamos, de cuchillo, de estufa, de horno, pues, es una cosa maravillosa. Además, porque implica conocerse a uno mismo. Bueno, Valentina, me contabas que eres arquitecta. ¿Cómo juega el rol de la arquitectura y de tu carrera y de tus estudios? Y esto que dices que tenías que estudiar 5 minutos antes del parcial porque se te olvidaba. ¿Cómo jugó esto con todo el proceso de la cocina y este gusto y esta memoria que está en otro lado, más sensorial? Antes quería ser pintora. Y era un trabajo pues mucho más manual, mis papás me apoyaban al 100% y luego me dije como, a lo mejor me falta una chispa, un algo que me haga ser realmente novedosa. En mi pensar del momento, ser artista plástico era como referenciar algo grande y crear algo nuevo y no me sentía con esa capacidad. Entonces dije, vámonos, no a lo seguro, pero sí a lo práctico y voy a ser arquitecta. Y me gustaba mucho diseñar, disfrutaba mucho diseñar. Era muy testaruda también. Y también trabajaba todos los fines de semana en la pastelería de mi mamá. Yo vivía en Bogotá, pero viajaba todos los viernes por la noche y trabajaba todo el fin de semana en el café, en el salón de té.
Y era muy agotador, era definitivamente muy agotador porque la carrera de arquitectura es muy demandante, tocaba hacer planos todo el tiempo, tocaba hacer maquetas todo el tiempo, tocaba hacer muchas cosas, era sobre todo muy manual y entonces cerrábamos el café a las 9 de la noche y yo me ponía de una a hacer maquetas, de una a hacer planos, de una a hacer todo lo que tenía que hacer y luego a las 4 de la mañana del lunes salía muy temprano a la universidad porque tenía clase de 7 normalmente. Entonces era un ritmo muy pesado, pero el momento en el salón de té era como sagrado. Y en ese momento era un momento en el que yo era la encargada de emplatar, yo era la encargada de decorar los platos, yo era la encargada de decir, se va a usar esta tetera para este tipo de té, para este tipo de infusión, este cliente le gusta esta cosa, todo esto lo organizaba yo y lo sacaba y los clientes eran completamente fascinados porque era un concepto, digamos, diferente. Y también vi otro camino en la arquitectura que no era el diseño, sino la gestión de procesos. Y que yo dije, pues loquísimo, porque yo pasar de querer estudiar artes plásticas a gestionar procesos administrativos dentro de las empresas de construcción, pues el cambio es abismal. Pero dije, a lo mejor es la cocina en donde me voy a quedar con ese espacio en el que puedo experimentar, en el que definitivamente puedo crear nuevas cosas y en el que puedo disfrutar y que en algún momento voy a poderme dedicar a eso. Y no porque la arquitectura o lo que haga no me gusta, porque soy una apasionada de lo que hago, sino porque en la cocina hay amor y ese amor es algo que yo creo que nada en mi carrera puede equiparar. Yo sé que eres vegetariana y siempre me ha llamado la atención, digamos, tengo varias amigas vegetarianas, yo tengo ciertas restricciones alimenticias, pero sí sé, digamos, soy consciente de lo complejo que es conseguir buena comida vegetariana a veces fuera de casa y más que fuera de casa durante los viajes, en los lugares que no conoces. ¿Cómo es ese proceso para ti? Pues viajar yo creo que siempre, o por lo menos para mí, ha sido un desastre culinario. es, es, es como tener un montón de cosas que quisieras probar, pero que no puedes. Yo soy vegetariana hace 8 años y he tenido bastantes viajes, sobre todo acá en Colombia. Me toca pues parar en restaurantes en carretera o cosas, pues porque voy con más personas y es nada, deme arroz, ensalada y huevo, y porque afortunadamente como huevo y, y ya, esos son mis almuerzos, pueden ser mis almuerzos durante un largo viaje. Una vez viajamos a Ecuador con una amiga y comimos básicamente pan durante una semana, porque ni siquiera huevos daban, era súper extraño. La amiga de la que habla Valentina soy yo. Ambas somos vegetarianas y pensamos que en Ecuador íbamos a encontrar variedad de granos y semillas para reemplazar la proteína animal. Sin embargo, esto no fue tan fácil, entre otras cosas, porque no teníamos mucho dinero. Así que para los vegetarianos y para los que viajan con vegetarianos, la recomendación es siempre llevar una bolsita de nueces, cacahuates, amaranto, entre otras semillas y frutos secos. Nosotras también cometimos la irresponsabilidad de subir varios volcanes nevados en ayunas y yo con un pésimo calzado. Eso, por favor, tampoco lo hagan. Sé por qué se los digo. Digamos que culinariamente fue muy, muy frustrante, pero también hace parte de la experiencia, y ya es la experiencia de viajar, no todo es experiencia culinaria, pero también hay algo que es muy rico en viajar y es sentir los olores y de pronto también relacionar y armar como una relación con las personas no vegetarianas para que te cuenten de qué va. Entonces, por ejemplo, yo, digamos, he entrenado a mi pareja para que me diga a qué te sabe y qué ingredientes tiene cada cosa, de tal manera que cuando yo llegue a casa lo pueda replicar en una versión en la que yo efectivamente me lo pueda comer, porque yo no pruebo ni salsa ni nada, un tal de carne. Entonces lo que hago es, bueno, dime, tiene pimienta, tiene comino, ¿qué tiene? Y vamos a ver cómo lo hacemos de nuevo. Y entonces hacemos el experimento y vemos qué le falta, qué le sobra. Entonces también es un descubrimiento como en extensión, pero yo creo que ya me acostumbré al viaje, entre comillas, frustrante culinariamente. Claro, pero qué rico eso también de encontrar uno la complicidad
con una persona para que prueben, para que te acompañe a repetirlo, para que, sí, esa complicidad es muy linda. Bueno, pero más allá de estos viajes que terminan siendo un poco agotadores, ¿no? Porque se vuelven monocromo alimenticiamente un poco. ¿Has tenido viajes o has vivido en alguna parte que te llene? O sea, que tú digas, allá sí pude comer muy bien, allá sí tuve experiencias culinarias maravillosas, así hayan sido no viajes de una semana, sino estadías de haber migrado temporalmente de Bogotá. Sí, tuve principalmente como tres lugares a los que les tengo mucho cariño. Tengo Francia porque mi hermana vive en Francia y entonces he tenido largas temporadas en las que me quedo y vivo con ella. Y ha sido un descubrimiento muy bonito y para mí a veces ir caminando por la calle y sentir un olor es estar en Francia. Y claro, suena a veces a riquillo afortunado, pero efectivamente para mí es más familia y es la familia que yo tengo allá y ha sido muy bonito como estos nuevos sabores, las hierbas de Provenza, el aceite de oliva que también tiene una fuerza especial, el tipo de pan que como en la casa de mi hermana. También está un intercambio que yo hice en Italia, en Milán, y viví en Milán, y también lo disfruté mucho. Descubría muchas cosas, además trabajé pues en una empresa de catering, y yo dije, bueno, tengo mucha experiencia en pastelería, y ellos dijeron, vale, entonces eres la pastelera, y yo, no, coño, pero ¿cómo así que soy la pastelera? O sea, tengo experiencia, pero no, dale, tú encárgate, haz el fudge, haz estas cosas. Y fue una experiencia súper interesante porque si bien las cosas eran, digamos, industriales en los términos en los que no era súper especializado el tipo de postre ni nada, sino eran cosas muy concretas, muy chiquitas para llevar a eventos, fue súper bonito estar congelada en medio del invierno porque era en medio del invierno haciendo cosas de chocolate, derritiendo, batiendo los huevos y remitiéndome a este escenario que yo amaba tanto también y que en Italia también me costó un cierto trabajo. Voy a hacer una breve interrupción para contarles que Valentina nos compartió la receta de brownie que comía con espresso durante su estadía en Italia los días no tan buenos para calentarse el alma y combatir la soledad. Nada mejor que el chocolate para la tristeza y doy fe que las recetas de Valentina son deliciosas. Si quieres hacer el brownie, visita nuestra página web www.catandohistorias.com o síguenos en nuestras redes sociales que la estaremos publicando estos días. Y en ese mismo proceso también teníamos un amigo en Berlín y le dijimos, bueno, podemos ir a Berlín porque sale barato y viene bien. Y nos dijo que sí. Y Berlín fue un descubrimiento impresionante. Yo creo que ha sido el descubrimiento culinario más impresionante que yo he tenido, porque era muy económico y se conseguía muchísima comida vegetariana, muchísima, de una variedad y una calidad impresionante. Qué historia más bonita, te cuento que nosotros vivimos en Alemania, no hemos ido a Berlín, pero creo que después de esto, digamos, ya estaban los planes de ir en algún momento, aunque esta pandemia no permite nada, pero creo que me dejaste antojada. Decías que estuviste trabajando en esta gran empresa de catering que sacaba cosas como al por mayor y yo me quedé, y que te soltaron el rol de pastelera y defiéndase, ¿no? Y yo me quedé pensando si en este defiéndase te pasaron cacharros o problemas. Sí, claro, pues empezando porque claro, yo llegué sabiendo italiano, pero pues aprendí acá en Colombia y a ti no te enseñan las jergas de los oficios, pues porque no hace parte. Entonces a mí me decían como, pásame tal cosa. Joder, adivinemos qué es tal cosa, porque además yo no estoy acostumbrada a decir no sé. Desafortunadamente es un don que no tengo y que estoy empezando a adquirir con el tiempo, pero sobre todo en ese entonces no sabía decir yo no sé, entonces adivinaba y a veces adivinaba mal. Entonces todo podía salir mal y había conceptos también que yo aprendí pastelería, como mi mamá se especializó en pastelería franco-alemana e italiana,
y lo que hacía esta gente eran cosas gringas. Entonces era, bueno, hacemos un fudge. ¿Y qué carajos es un fudge? ¿Nunca has hecho un fudge? ¿Eres especialista en pastelería y nunca has hecho un fudge? No, a mí háblame de un panettone, a mí háblame de un streusel, a mí háblame de mil hoja, de otras cosas, pero un fudge, que además es una cosa para mí horrorosa, que es chocolate derretido con leche condensada, con más azúcar y con un pancito debajo, horrible. Y estas personas eran diciendo esto, claro, y el fudge me salió mal 2 veces. Uy, lo siento. Creo que aquí voy a tener que hacer una breve interrupción, siendo que soy el capitán del equipo dulce y debo abogar a favor del fudge, ya que de chico, mientras vivía en Nueva Orleans, en Luisiana, había un lugar que se llamaba The Fudgery, en donde cada 2 o 3 horas hacen un show de cómo preparan el fudge. Vierten la mezcla líquida sobre unas planchas grandes de piedra tipo mármol que está muy fría, en donde empiezan a darle forma al fudge y utilizan unas palas grandes y planas y hacen todo esto muy divertido. Cantan y bailan al momento que están preparando. Así que sí, es algo muy gringo, pero al final para un pequeño niño adicto al dulce era muy divertido. Entonces, siendo una cosa tan sencillamente fea, les encantaba esa vaina y yo no sé por qué. Igual también en Italia también recuerdo mucho, tenía 2 relaciones muy bonitas. Yo en Italia fue un momento muy difícil de mi vida. Yo no hablaba con nadie, ni acá en Colombia, ni en Italia. Me costaba mucho construir relaciones y estaba muy sola, pero todos los sábados sagradamente iba a un mercado que había en una calle específica y compraba una hogaza de pan fresco que hacía una señora. Y nos mirábamos, nos sonreíamos, le pedía el pan, le pagaba el pan y ella de pronto en la bolsita me ponía algo más de lo que ella hacía, como unas galletas o algo muy chiquito como un cariñito. Ay. Y eso fue durante un año, pero no cruzamos mayor palabra que eso, durante un año. Qué cosa más Y linda. cuando yo ya me iba a ir, sí, fue una relación súper bonita. Cuando yo me iba a ir de Italia, fui y le dije, vale, ya me voy, no sé cuándo vaya a volver y muchas gracias por todo. Y ella se puso a llorar y me dio un abrazo enorme y me dijo que era una de las grandes y maravillosas personas que había conocido. Y para mí eso es una relación que yo nunca voy a olvidar. Y fue de nada, de compartir comida, pero voy a volver a Milán, a esa calle, a ver si me la encuentro. Claro, y la constancia, lo que hace la constancia, el regresar, ¿no? Que también tiene eso, la cocina, el repetir muscular, dice el regresar también, ¿no? Bueno, vamos a entrar en nuestra parte final. Yo voy a hacerte una serie de preguntas de respuesta rápida, media. Pero bueno, entonces vamos a empezar. La primera, Valentina, ¿qué música pone? ¿Cuál es la banda sonora para Valentina entrar a la cocina a cocinar? Depende mucho. ¿Cuáles son las canciones infaltables? Depende mucho del mood, pero últimamente estoy muy enamorada de una lista de Spotify que se llama Women of Jazz y la disfruto mucho y es perfecta para cocinar. Me emociona mucho. Eso como para cocinar sal, para cocinar dulce, me voy más por tipo Carmen, la ópera o las 4 estaciones de Vivaldi también me gustan muchísimo, pero hay momentos en los que, claro, uno quiere escuchar reggaetón, entonces pasa. Vale, un tip de cocina para nuestros oyentes. Bueno, hay algo que de hecho hice esta mañana y es el huevo pochado. Y uno de los tips que veo más comúnmente es que meten el huevo en una bolsa y lo ponen en agua caliente, pero que el huevo para mí queda como muy plástico. Entonces, para hacerlo como de la manera tradicional, yo cojo una olla chiquita, agua hirviendo, un chorrito de vinagre y hago un remolino con la cuchara muy rápidamente y después de echar el huevo en un pocillo, se lo echo muy suavemente a ese remolino y queda un huevo pochado espectacular. Y me ha funcionado cada vez, entonces si les funciona, me hacen saber.
Por favor, eso suena maravilloso. Aquí lo hemos intentado y nos salen sabrosos. A mí me encanta que la yema queda redonda, pero sí, como que se esparcen. Aquello del remolino no lo hemos practicado, pero lo voy a poner en práctica claramente. Recomiéndanos un utensilio. Un cuchillo bien afilado, pero bien afilado. O sea, un cuchillo que a uno le dé miedo es lo mejor que puede pasar en la cocina, porque también a uno le da miedo, pero le da seguridad a la hora de cortar cualquier cosa. Entonces, sí, hace poco mis suegros también me regalaron un juego de cuchillos muy afilados y soy muy feliz. Ay, qué maravilla. Una especia. El merquén chileno es como un chile, pero tiene otra mezcla de otro par de especies y es un sabor muy característico chileno y para mí, y tiene un sabor como ahumadito, como muy rico y es una especie que no me puede faltar. Lo buscaré. Recomiéndanos un lugar, un restaurante, un bar, un café que te encanta ir, que siempre, o sea, no importa la ciudad en la que me lo vayas a recomendar, pero que tú digas, si alguna vez pasan por ese lugar, por favor vayan a ese sitio. Hay un restaurante en una ciudad pequeña de Francia que se llama Chalon-sur-Saône, que se llama Le Clown Gourmand, el payaso gourmet. Y he comido de las cosas más ricas en ese restaurante y es pequeño, es familiar y cada vez que yo voy también llamamos y va una persona vegetariana y me hacen algo especial y poder desde la crema de zanahoria o de auyama o de lo que se inventen es espectacular y es muy respetuoso, es vivo y es también dedicado a la comida de estación. Una cocina, un lugar físico, una cocina física a la que te encantaría regresar o el lugar donde tú dices, ese lugar me encantaría volver a cocinar ahí. La casa que tenía mi mamá en Suachoque, esa cocina de 100 metros cuadrados, con 2 islas, con una estufa gigante, con vista a toda la naturaleza, es mi lugar ideal para estar. Es como mi sueño. Yo también creo que en algún momento voy a comprar esa casa eventualmente. Un sabor ácido, dulce, amargos, salados. Los picantes me gustan mucho y los diferentes tipos de picantes me gustan mucho. Por eso descubrí el merquén y si puedo ir a México, algún chile o lo que sea que me traiga ese picante, pero sin, o sea, mejor dicho, mucho sabor sin tanto picante, porque a veces el picante se puede robar el sabor de todo. Me parece muy rico, pero también últimamente he estado en una búsqueda de esto que llaman el umami, que es como el perfecto equilibrio entre todo esto, dulce, salado y demás. Y entonces hago muchos experimentos con cosas un poquito picantes, un poquito ácidas. Ayer compré pepinillos para empezar a sumarle a la hamburguesa porque le suma una capa de interesantes cosas. Y así como experimento también porque me gusta llegar a ese punto justo de satisfacción del paladar. Qué maravilla. Yo quisiera, digamos, fuera de esto que es, digamos, lo que está en los parámetros de nuestro programa habitualmente, quisiera aprovechar que estás con nosotros hoy y preguntarte que nos recomiendes cuál es la recomendación, uno, para los vegetarianos. ¿Qué recomendación le harías a los vegetarianos, por un lado, y qué recomendación harías para la gente que vive con vegetarianos? Mi primera recomendación para las personas vegetarianas serían que no busquen los mismos sabores que tenían cuando comieron carne. O sea, buscar, por ejemplo, un suplemento igual o que ahorita venden carne asada vegetariana o ese tipo de cosas, muchas veces termina siendo más frustrante que satisfactorio. Entonces, yo digo, el camino es por otro lado, no es buscar lo mismo, sino buscar como mundos alternativos. 2, que
que aprovechen esa oportunidad de ser vegetarianos, porque por lo menos en el contexto colombiano, para mí la comida colombiana era muy pegada a la carne, y de repente volverse vegetariano, y yo lo viví, fue solo comer ensaladas, y me enfermé. Entonces, aprovechar el ser vegetariano para empezar una experimentación culinaria que lo lleve a uno a probar otras cosas y otras mezclas de otras cosas que no solo se basan en la salsa, en el guiso o en el arroz, sino en descubrir que hay muchos otros alimentos que se complementan. Y para las personas que vivan con vegetarianos, que no se compliquen la vida, que hagan exactamente lo mismo que están haciendo para los carnívoros en modo vegetariano con algún suplemento o a veces sin suplemento. Uno no siempre tiene que comer como la proteína o el suplemento proteico en la misma, pues a todo el tiempo. Sí. Bueno, Valentina, qué maravilla hablar contigo. Por favor, manténnos enterados si algún día abres el restaurante. Si vienes por estas latitudes, bienvenida. Y para nosotros en Catando Historias es un gusto haber hablado contigo. Muchísimas gracias por la invitación y claro que sí les tendré al tanto de todo. Claro, la casa está abierta para ti cuando quieras. Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu y Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com. Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto. Si quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales @catandohistorias.podcast en Facebook y @catandohistoriaspodcast en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. Catando Historias es grabado de la S a la T.